soy Teresa Hernández y hoy quiero acercarte mi perfil profesional y algo también de mi perfil personal para que puedas entender cómo he llegado hasta aquí y puedas conocerme un poquito más. Desde luego, empezamos por la parte profesional, que has llegado a mí desde ella y después abordamos la siguiente. Soy enfermera en orden cronológico, primero enfermera, después dietista, nutricionista y después formadora de formadores también. Soy docente, tengo consulta propia de nutrición, soy conferenciante, imparto talleres, hago congresos, participo en congresos. Soy divulgadora y muy formadora. Me encanta la docencia y desde luego yo diría que lo más importante para mí es poder ayudar y poder contribuir a que todos estemos lo más sanos posibles y que podamos contribuir con las herramientas adecuadas a nuestra salud, ¿vale? Esa es la formación académica. Ya sabéis que una vez que tú terminas la carrera, evidentemente todas esas experiencias personales y profesionales van haciendo que tú te vayas dirigiendo hacia aquello que es de tu interés, ¿no? Y aquello que es tu pasión. A partir de toda esta andadura, de manera inicial, una vez que yo ya había iniciado la consulta de alimentación, ¿no? La consulta de nutrición, y a partir de toda la dicotomía y todo el conflicto que yo veía a mis propios pacientes con respecto a cómo se relacionaban con la comida, fue cuando empecé a indagar un poquito más en los trastornos de conducta alimentaria y a partir de ahí empecé e inicié las formaciones de alimentación emocional. Aquí comentaros que todos somos alimentación emocional porque somos seres gregarios, las emociones son innatas en nosotros. El problema puede venir de que cuando nosotros utilizamos el alimento como ese vehículo de satisfacción, de recompensa o de castigo por cómo nos sentimos, es decir, a nivel emocional, en vez de poner el foco en otra cosa e intentar hacer una gestión más adecuada de nuestras emociones, tendemos a volcarlo con la alimentación, que también tiene su sentido, porque la evolución de la persona, la evolución del humano, ha estado muy ligada al entorno para conseguir alimento, ¿no? Y en nuestra propia supervivencia, desde el minuto uno, estaba vinculada al alimento, que estaba vinculada a la pertenencia social, a nuestra madre y a cómo nos encontramos, a cómo nos sentíamos. Espero haber explicado esto bien para que se entienda. Es real que a partir de toda mi experiencia profesional y mi experiencia tanto en hospitalaria como en consulta, fui queriendo desglosar un poquito más todo esto. Sabía que las emociones nos influyen muchísimo, que es un factor ambiental y externo e interno que que produce un efecto físico en nosotros, y eso también como enfermera lo podía haber visto antes y lo veía antes. Pero quería indagar un poquito más en todas las nuevas ciencias ómicas que habían surgido, como la nutrigenética, la nutrigenómica, es decir, la expresión genética, la expresión de nuestra salud a partir de nuestros genes. A partir de ahí continué, evidentemente, esta andadura y fue cuando empecé a especializarme en algo que para mí es súper, súper importante, evidentemente, es la salud, ¿no? Pero es la programación de nuestra salud. Y la programación de nuestra salud se hace en nuestra edad fértil y antes del embarazo. Condicionamos muchísimo la salud de nuestros hijos. Durante el embarazo, por supuestísimo, es una época que no es una patología, pero es una situación fisiológica especial, por supuesto. Pero previamente todo lo que hacemos, tanto en el hombre como en la mujer, porque anteriormente no se tenía la suficiente evidencia para hablar de la importancia de la salud en el hombre a la hora de procrear y de la salud del futuro hijo, pero hoy en día sí que tenemos todos esos datos. Sabemos que esa etapa, la etapa fértil, es súper importante para condicionar la salud de nuestros hijos a largo plazo. Y yo ya tengo mi salud condicionada, efectivamente puedo seguir trabajando sobre mi ambiente, pero lo que quiero es que el día de mañana, que con todas las resistencias a antibióticos que hay, etcétera, etcétera, poder contribuir de una manera más natural, no desde la forma más tradicional de actuar de una manera sanitaria, que es la de paliar el síntoma, sino la de trabajar en la prevención y en la promoción, que ojalá cada vez se vaya haciendo más, y en tratar o intentar llegar al origen o a lo más el origen que se pueda para poder resolver y no paliar. Desde luego, desde aquí no siempre se hace el mismo tipo de medicina, ni muchísimo menos, y todas son necesarias y hay que integrarlas, ¿no?
A partir de ahí empecé con mi andadura dentro de clínicas de reproducción asistida y de fertilidad, como el sitio donde iba a tener un mayor volumen de personas en las cuales podía influir sobre su fertilidad y reproducción y evidentemente sobre la salud de sus hijos a largo plazo. De ahí mi especialización en salud hormonal y embarazo, fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, evidentemente. Pero todo esto no se orquesta así porque así, ¿no? O sea, en el momento en el cual tú vas viendo que la salud hormonal se puede ver afectada por determinados ítems, ¿no? O factores, que la fertilidad por determinados factores, que tu alimentación emocional condiciona a estas, que todo esto condiciona tu salud metabólica y a la vez tu salud metabólica, es decir, todas las patologías previas que tengas, condicionan a las anteriores, además de las endocrinas, además de que el sistema inmunológico está involucrado, porque el propio embarazo, eso sí, es una situación fisiológica especial a nivel inmunológico, hace que conectes y que llegues a un punto en común, que es la microbiota intestinal, que es una, o yo diría, una de mis grandes pasiones. Como, además, colon irritable diagnosticado en su tiempo que, bueno, hoy en día ya sabemos todo lo que es el colon irritable de hace muchísimos años. Es decir, al final esto vuelve a mí, todo este conocimiento para que yo también trabaje en mí sobre todo, ¿no? Sobre toda la sintomatología que pudiera tener. Es a partir de la microbiota intestinal, a partir del alimento, que es el vehículo de salud sobre la microbiota intestinal, que es el regulador de sistemas hormonales, metabólicos, endocrinos y neuroconductuales, desde donde intervengo aparte de la nutrición. Y desde donde me gusta comunicar la importancia de los factores ambientales en la desencadenación de patologías, como pueden ser todas las de origen autoinmune, ya estamos hablando de una esclerosis múltiple, de una polimialgia, fibromialgia, endometriosis, tiroides de Hashimoto, enfermedades graves, base de cualquier lupus, cualquier patología de origen autoinmune, como las típicas personas que siempre que llegan a consulta y es que siempre estoy acatarrada, cojo cualquier virus que pasa por delante mía, es decir, estados inmunológicos alterados. Evidentemente también trabajo leucopenias, es decir, leucocitos bajos en sangre y hemos visto resultados a largo plazo muy beneficiosos y muy positivos. Toda la parte del sistema inmunológico, toda la parte de las patologías metabólicas, como pueden ser el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, el ovario poliquístico, que es una metabólica endocrina, ese tipo de patología, hipercolesterolemia, colesterol alto, es decir, ácido úrico alto, cualquier tipo de consideración metabólica o patología crónica como conocemos se debe de tratar desde aquí. Es decir, vehículo alimento, sistema de regulación, desde luego microbiota intestinal. Continuamos, pero primero quiero decir que evidentemente cuando se produce una patología no podemos decir que exista un único factor, porque siempre todo es multifactorial, pero si podemos contribuir a que los sistemas reguladores estén funcionando lo más adecuadamente posible, podemos tener una alimentación lo más limpia posible para disminuir toda la alteración hormonal, toda la disrupción, desde luego estaremos influyendo directamente sobre esa patología, disminuyendo la gravedad, disminuyendo los síntomas. ¿Vale? Y si estamos trabajando de una manera previa ante todo esto, estaremos condicionando nuestra salud a largo plazo, estaremos teniendo una mejor salud hormonal, fertilidad, reproducción y estaremos condicionando evidentemente la salud de nuestros hijos a largo plazo. Hemos hablado del sistema inmunológico como sistema regulador a partir de nuestra microbiota intestinal, también del metabólico. Cuando hablo del metabólico va de la mano del endocrino, toda desregulación hormonal, ya sea ginecológica, de cualquier otra hormona, incluida la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 ya sabemos que es autoinmune. Debemos de trabajarlo desde estos dos focos, ¿vale? Y todas las patologías, digo, ¿cuáles se me iba? Todas las patologías de origen neuroconductual. Es decir, ya vinculamos las alteraciones de la microbiota intestinal con las alteraciones de la microbiota intestinal, es decir, disbiosis con el Parkinson, con el Alzheimer, con espectro autista, con TEA, con depresiones, etcétera, etcétera.
Efectivamente, el factor ambiente con todo esto, lo que os estoy contando es que el factor ambiente es determinante. ¿Por qué? Porque el factor ambiente es determinante en sobre nuestra microbiota intestinal. Y dentro de este factor ambiente, evidentemente el vehículo que yo utilizo es la alimentación, pero también el resto de técnicas y el resto de recursos que tengo para poder ayudarte a que en tu día a día puedas incorporar rutinas que sean mucho más coherentes contigo y para ti. Desde ahí es desde donde trabajo en consulta, desde ahí es desde donde trabaja mi equipo en consulta también, que están formados por mí y trabajan codo a codo conmigo. Desde ahí y desde todo esto que te acabo de contar de una manera así rápida, es de donde doy todas las conferencias, sabiendo que existen disruptores endocrinos sobre los que tenemos que trabajar, sabiendo que nosotros tenemos en nuestra mano una de las armas más potentes para contribuir con nuestra salud y que es la alimentación y la modificación del ambiente. Esto es mi parte profesional, me puedo tirar aquí hablando muchísimo rato de todo esto. Bueno, contaros que no hay un único sistema sobre el que intervengamos cuando intervenimos vía alimentaria, sino que se intervienen sobre todos, aunque el eje diana sea sobre uno, porque no somos un órgano aislado de otro, sino un conjunto. Y como tal, es es como tenemos que intervenir sobre nosotros, ¿no? Y tenemos que conseguir que esos profesionales intervengan sobre nosotros, teniendo en cuenta absolutamente todo aquello que nos influye y que hace que nos estemos expresando en modo salud de una determinada manera. Bueno, pues esta es mi parte profesional. Mi parte personal, evidentemente, soy madre, soy mujer y soy una almeriense, hija de agricultores que he tenido la gran suerte de hija, nieta, sobrina de agricultores y he tenido la gran suerte de vivir en una familia que ha sabido apreciar el valor de lo genuino, el valor de lo natural, de la materia prima, de la calidad y de la semilla de plantar. Y a partir de ahí, y con todo lo que yo desde pequeña he aprendido desde la propia tierra, a partir del alimento de la propia tierra, es donde yo trabajo. Así que, como siempre, todo está vinculado. Decirte que bienvenido, estés donde estés, si estás en el canal de YouTube, en el de Instagram, en consulta. Aquí estoy disponible para poder contribuir como una herramienta más a que mejores tu salud o a que promociones la misma. Un abrazo.